Versículos estén aquí, yo quiero que ustedes vayan conmigo en conjunto a sus Biblias. ¿Estamos? Dice: pagad a todos los que debáis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es muy interesante. Recuerden que el tema de hoy es de mayordomía. Y mayordomía es el cuidado y el disabio de los recursos que Dios pone en nuestra disposición. Y eso también está la salud financiera. Y en eso también está el pagar las deudas, incluso también el no endeudarnos. ¿Estamos? Si hablamos de deudas, ¿qué son las deudas? Muy fácil, todos sabemos qué son las deudas. Son obligaciones que todos nosotros adquirimos cuando tomamos algo prestado. Si usted toma un lapicero, que es lo más mínimo, usted tiene que devolver ese lapicero. Yo he tenido problemas con lapicero en la iglesia. Mía culpa. Pido un lapicero prestado, estoy escribiendo la parte de los diezmos y de un momento a otro me llevo el lapicero. Mía culpa. Yo soy muy cuidadoso con eso y una vez inmediatamente me doy cuenta de mi error, le doy el lapicero a mi esposa y ya la responsabilidad es de ella. No, sigue siendo mía, pero ella me lo cuida hasta que el próximo sábado yo devuelvo ese lapicero. Me llevo uno. Cuando hablamos de deudas, debemos también ver que las deudas tienen tipos de deudas. Tipos de deudas. Y están las deudas garantizadas y los no garantizadas. Cuando hablamos de deuda garantizada, es cuando nosotros ponemos un objeto o un inmueble que si no pagan ese inmueble, se llevan ese inmueble. Todos sabemos de deudas hipotecarias, financiamiento de un mueble para su hogar o para su oficina. También en eso están las deudas de crédito automovilístico. Las no garantizadas, que quizás es el renglón más amplio de todas, es la que usted no pone nada a cambio. La tarjeta de crédito, porque lo que usted pone a cambio es su honra. Usted debe pagar esa tarjeta de crédito. Si no, hay mecanismos que le obligan a usted a pagar esa tarjeta. No solamente están esas deudas, también están las deudas personales. Es aquella deuda que usted adquiere con un familiar, con el colmado, puede ser, con un tío, un primo. Préstame 5 pesos, vaya ahí. Ha pasado, ¿verdad? A veces esos 5 pesos se olvidan. Y debemos pagar nuestras deudas. Debemos pagar las deudas más pequeñas hasta las más grandes. Manuel, pero es muy fácil decirlo en este tiempo. Bueno, ese es un asunto bíblico. Debemos vivir libres de deudas. Dice Proverbios 22:7 lo siguiente: los ricos son los amos de los deudores, de los pobres, y los deudores son esclavos de sus acreedores. Usted se vuelve un esclavo de su acreedor. Debemos tomar prestado siempre y cuando sea para una inversión, para usted invertir en un negocio o para una casa. Hay deudas que sí se pueden hacer, claro está, sabiendo su capacidad de pago. Dice Proverbios 22:26 al 27: no te comprometas por otro, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Interesante, ¿eh? Hasta la cama en que usted duerme
créeme, se pone en tela de juicio cuando usted tiene una deuda. Manuel, pero es muy fácil decir, no tome prestado. Pero estamos viviendo una situación difícil. Bueno, en lo más que usted pueda, no tome prestado. Porque el impío toma prestado y no paga. Más que el justo tiene misericordia y da. No solo la Biblia habla sobre no tomar prestado y de pagar las deudas. La hermana Elena habla sobre esto, sobre este tema de no tomar prestado y de cuando usted toma prestado, pagar lo que debe. Ella dice, en Consejos para la Iglesia, página 276, el mundo tiene derecho a esperar estricta integridad de aquellos que profesan ser cristianos de acuerdo con la Biblia. El mundo que está allá afuera tiene derecho a esperar que usted pague sus deudas. Dice, todos nuestros hermanos están en peligro de ser considerados como deshonestos por uno que no la paga. Porque mira, los cristianos no pagan. Yo le presté a uno y no pagó. Esa es la importancia de usted pagar las deudas. No importa la situación que usted se encuentre. Pero, ¿acaso es algo inventado de ahora de no pagar las deudas? ¿Es algo que debemos hacer desde este momento? Hay una historia en la Biblia muy interesante. Y nos vamos a basar en esa historia para nosotros aprender recursos financieros de cómo pagar la deuda. ¿Estamos? Quiero que vayan conmigo a sus Biblias en 2 de Reyes 4, del 1 al 7. 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Esta historia toda la hemos conocido, toda la hemos escuchado, pero hemos visto las verdades financieras que el profeta Eliseo expresa en esa historia. La historia es la siguiente, a grandes rasgos. Una viuda debía dinero que la adquirió de su marido, y el acreedor vino de la viuda y quería que le pagara. En la antigüedad, si usted debía dinero, usted tenía la obligación de pagar o con dinero o se volvía siervo, una especie de esclavo, hasta que usted pagara ese dinero. Claro, también estaba el tiempo del jubileo, que no vamos a entrar en este momento. Hay un milagro interesante. Le dice Eliseo que busque vasijas. Y las vasijas, ella la llenó de aceite. Y ahí ya estamos entendiendo de qué historia nos hablamos. La viuda, el aceite, que se va llenando. ¿Van conmigo? ¿Ya saben de qué historia que hablo? Muy bien. Vamos a diluir esa historia y vamos a aprender las verdades financieras. Vayan conmigo. ¿Todos tienen su Biblia? Si no, enciéndanla y vayan conmigo. Segunda de Reyes 4, 1. Dice la siguiente historia. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. ¿Quiénes están interviniendo en esta historia? Eliseo, un profeta de Dios, de uno de los hijos de los profetas. En otras versiones dice una viuda del grupo de los profetas. En otras versiones dice de un profeta. Estamos diciendo que un profeta tomó prestado y no pagó. Estamos diciendo que un hijo de Dios tomó prestado y no pagó, murió por desgracia. Aquí estamos aprendiendo varias cosas.
crear un fondo de emergencia. Usted no sabe lo que va a pasar. Identifica tus deudas. Usted no sabe qué va a pasar. Pague. Cuando ese señor, que era profeta, amigo de Eliseo, y había escuchado bastante de Eliseo, cogió prestado, no supo en su momento que no iba a pagar, pero le dejó una deuda a su esposa que hasta sus hijos se iban a llevar como esclavos. ¿Me doy a entender? ¿Vemos el peligro de no pagar? Si usted no paga como cristiano, si usted debe a alguien y no paga lo que debe pagar, usted está haciendo que los otros cristianos, que su familia, sufran por esas deudas. Manuel, pero qué sencillo es tú decir, paga las deudas en esta situación. Pero esta señora estaba en una situación difícil. Era una viuda que no trabajaba. No trabajaba. Que estaba con 2 niños. Y según dice el versículo 2, lo siguiente. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Me paro aquí. La señora viuda no tenía nada. No tenía nada, ¿verdad? Eso es lo que ella dijo. Y después dijo que sí que tenía algo. Una vasija de aceite. Contradictorio. Ella, al igual que muchos de nosotros, cuando nos preguntan ¿qué tenemos?, decimos no tenemos nada. ¿Qué tienes tú para pagar tus deudas? No sé. Tú tienes muchas cosas. Tú tienes una mente, un cuerpo, brazo, mano. Tienes algo en tu casa que quizás no lo estás utilizando. Un televisor. Muchas personas tienen hasta 3 televisores en su casa y tienen 2 ojos y nada más ven una. Pero no me estoy hablando solamente físico. ¿Qué tú tienes en tu cabeza que puede servir para generar ingresos? Enseñanza financiera de este versículo. Lo primero es que cuando usted tiene una necesidad financiera y no sabe cómo resolverlo, busque ayuda profesional. La viuda no tenía cómo resolver su situación y buscó a Eliseo. Cuando usted tenga la necesidad, piense en usted, ¿qué usted sabe hacer? ¿Cómo usted puede generar ingresos? Si usted sabe hacer una tostada muy rica, pues póngase en una cafetería. Si usted sabe limpiar zapatos, pues limpie zapatos. Si usted sabe hacer zapatos, pues haga zapatos. Lo que Dios te da siempre será idea para tu progresar. Declárame qué tienes en casa. Inmediatamente la señora se puso a pensar en qué tenía. Ella descubrió que tenía algo con que producir dinero. En el versículo 3, Eliseo le da una fórmula matemática increíble. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus siervos, vasijas vacías, no pocas. Él le dijo que invirtiera en un negocio. ¿Cierto o falso? La señora fue a pedir prestado, pero yo estoy diciendo que no tome prestado. Siempre y cuando usted tome prestado para que sus ingresos aumenten, no tenga miedo en invertir. Enseñanza financiera. Aumenta tus ingresos. Quizás ahora tú no tienes la mínima idea de cómo hacerlo, pero cuando tú piensas que tú tienes en casa, tú te vas a dar cuenta que sí tienes algo. Otra enseñanza financiera es la mejor. Eliseo, cuando la viuda fue a buscar ayuda a Eliseo, no le dio dinero. Quizás la viuda lo que estaba buscando dinero porque no había comido ese día. Eliseo no le dio pescado, sino que le enseñó a pescar. Eliseo le enseñó cómo producir dinero para que ella misma pague sus deudas. El versículo 4 dice lo siguiente: entra luego, enciérrate tú y tus hijos
echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer, se encerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos la traían las vasijas y ella echaba del aceite. Enseñanza financiera del versículo. Involucra a tu familia en la situación actual. Muchos padres, con un deseo de no preocupar a sus hijos, no les dicen cuál es la situación en que están. Hay situaciones que el momento no es para dulce y el niño tiene que saberlo. Pero tal vez está hablando para un joven que le debe ayudar a sus padres porque la situación financiera en su casa no es la ideal. Los jóvenes hoy en día son el medio ideal para un negocio. Existen las redes sociales. En las redes sociales es un medio donde usted va a adquirir compradores potenciales para cualquier bien que usted produzca. ¿Me va a entender? Y los jóvenes son los ideales para eso. En vez de usted tirarse selfie y subirlo a Facebook, subirlo a YouTube, subirlo a Instagram, a MySpace, a Hi-Fi, usted tiene que producir dinero. Ayude a su familia. Enciérrate tú y tus hijos. Otra cosa, enseñanza financiera. Plasma el plan de negocio. Eliseo le dijo el plan de negocio en el versículo 4. Pues escuchen. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la otra. Él está poniendo un plan de negocio estratégico de cómo hacer su negocio. ¿Me voy a entender? Plasma tu negocio. Luego que tú plasma en papel tu negocio, tú tienes la idea de lo que vas a hacer. Ponlo en práctica. El versículo 6 nos da la introducción o nos da el mensaje central de cómo nosotros pagamos la deuda. Leamos. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces entonces cesó el aceite. Enseñanza financiera de esto. Dios es la solución. Amén. Repito, Dios es la solución. Dios es la solución. La fe que tú pongas en Dios, Él hará proyectar tu negocio para que tú puedas pagar tus deudas. ¿Me doy a entender? Miren qué sencillo. Cuando Eliseo le dijo a la joven, a la viuda, que quizás no era tan joven, a la viuda, que buscara vasijas, le especificó que no buscara pocas. A veces la fe de nosotros está siendo probada. En la viuda la fe estaba siendo probada con las vasijas. Eliseo le dijo que pida vasijas prestadas y que no la pida pocas, sino que pida muchas vasijas. No estoy predicando una fe de prosperidad. Estoy diciendo que en Jesús hay salvación, hay poder, y todo lo puede en Cristo. ¿Qué? Ten fe en Dios. Dios es la solución para tus problemas. Dios es que va a hacer que tú pagues tus deudas. Dios es que va a hacer que tus proyectos sean prósperos. Si la joven hubiese tenido más fe, hubiese buscado más vasijas. Incluso cuando ella se dio cuenta de que estaba llenando y llenando, ella le dijo a su hijo: búscame más vasijas. Ahora se espera, ¿dónde están las otras? Y el hijo le dijo: mamá, no hay más. Anda, no busques más vasijas. La fe en Dios, la fe que tú pongas en Dios, Él hará que tú salgas adelante. Enseñanza financiera, Dios es la solución. En el versículo 7 dice algo bastante comprensible, interesante. ¿Está conmigo?
Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende aceite, paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo no solo le pagó las deudas que ya tenía con el acreedor, sino le dio un medio de cómo subsistir en la vida que está pasando. Estoy hablando de una mujer que estaba en crisis, de que posiblemente ella no tenía ni siquiera harina para darle de comer a sus hijos ese día. Era una viuda que estaba sola, no tenía a su esposo, tenía 2 hijos con hambre. Y Eliseo, en vez de darle dinero, lo que le dio una idea, le dijo: ¿qué tienes en casa? Hermano, ¿qué usted tiene en casa? Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos de una pandemia que no sabemos qué va a pasar en el futuro de la manera financiera. Pero tú siempre tienes algo en qué confiar, y es el Dios de los señores. Amén. Si Dios te dice a ti qué tienes en casa, piensa qué tienes en casa. Si tú tienes una deuda que pagar, ¿qué tú tienes en casa? ¿Tienes un televisor que pueda vender rápidamente? ¿Sabes cocinar, que puedas hacer un negocio? ¿Sabes coser, que puedas vender algo? Lo que más hay ahora mismo es tiempo. Piensa qué tienes en casa. ¿Qué tienes en casa? Ahora, quiero leer lo que dice Elena en el siguiente párrafo. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 272. Voy a leer solamente la parte que tengo en negro, versículo 1, versículo del 13 al 8, ya lo desglosa excelente, muy bien. Ella dice que no debáis a nadie nada. Pero ella también nos dice en ese párrafo lo siguiente: algunos consideran con mucho escrúpulo la orden de no debéis a nadie nada, y piensan que Dios no requerirá nada de ellos hasta que hayan pagado sus deudas. ¿Me dije? Pero con esto se engañan a sí mismos y fallan en dar a Dios las cosas que son suyas. No cometan el error de que están en crisis, de que la cosa está difícil, de que debo pagar las deudas. La Biblia dice que pague las deudas, pero no le doy a Dios lo que es suyo. ¿Me di a entender? Seguimos con el tema. Me dijeron que nada más tenía 28 minutos y ya terminó. Voy a terminarlo con este versículo. Hay más material que le podría dar de cómo pagar sus deudas. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver lo que tiene y lo que necesita para acabarla? Con este versículo quiero decir: luego que tú veas en tu casa lo que tú tienes en casa, calcula lo que tienes en tu casa, lo que tú cuentas para acabarla, y si no te dan los numeritos, sigue buscando que tú tienes en casa. ¿Me lo entendés? Hay varias cosas que podríamos hablar. Hay más cosas que podríamos hablar, de que ustedes calculen su capacidad de pago y todo tipo de deuda, pero en otra ocasión vamos a hablar de eso. Antes de terminar, vamos a terminar con una oración. Amado Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, Padre, porque tú pones en la Biblia enseñanzas de cómo salir de nuestras crisis, de cómo salir adelante en todas las situaciones.
En situaciones que no sabemos ni qué vamos a comer, tú nos das idea de qué podemos hacer. Tú eres nuestra salvación, tú eres la solución en cada uno de nuestros problemas. Gracias, Padre. Ayúdanos a ver qué tenemos en casa. En el nombre de Jesús. Amén. Para terminar entonces nuestro culto de esta mañana, vamos a ponernos de pie y a cantar el himno 226, Buscar Primero. Eterno Dios que está en la altura de los cielos, gracias Señor porque eres bueno. Gracias Señor porque tú siempre das la solución de nuestros problemas. Gracias por ser la solución de nuestros problemas. Creer primero en Dios, las demás cosas serán añadidas. Gracias Padre porque tú cuidas a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.